Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra en este momento. Limpia mis labios y si hay algún pecado oculto, Señor, en mi vida, te pido perdón. No quiero ser ningún obstáculo para tu palabra. No quiero ser yo un impedimento para tu divina palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Que a mí me acaba. Del anonimato a la púrpura. La púrpura es el color de la realeza. Ester 2. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Porque, ¿por qué el libro de Ester no menciona directamente el nombre de Dios ni al Dios de Ester? Acabamos de ver la razón. Ester vive bajo el reinado de Asuero, según el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. El gobierno que derrocó a Babilonia, la nación que transportó cautiva a Judá. Ester 2:5-7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, a Ester, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. ¿Quién es Asuero y por qué no podían mencionar Ester su nación ni su pueblo? El relato en el libro de Ester lo muestra como señor de un extenso reino que comprende desde la India hasta Etiopía, que tiene su capital en Susa, donde residía Ester. Debido a la cautividad que padeció Judá bajo la cautividad de Nabucodonosor II. La identificación histórica de Asuero presenta algunas dificultades, aunque la mayoría de los historiadores actuales piensan que se trata de Jerjes I, del 465 al 485 a.C. La versión griega de la escritura del Antiguo Testamento, o Septuaginta, le denomina Artajerjes, probablemente Artajerjes II Memón. Este Jeconías es el penúltimo rey de Judá, conocido también como Joaquín. Gobernó en el periodo 597 a 598 a.C. Nabucodonosor II es probablemente el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia. Reinó entre el año 562 al 604 a.C. Es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia,
ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande. El libro de Esther, aunque es escritura divinamente inspirada, no menciona a Dios ni por nombre ni por título. De hecho, no existe referencia directa de Dios. Esta ha llevado a algunos eruditos modernos a afirmar que el libro originalmente tuvo la intención de ser una historia netamente secular. Aunque la historia del origen de Esther y Mardoqueo, su tío y padre adoptivo, nos recalcan que son parte del pueblo de Dios, Esther 2:5. Posteriormente se hicieron adiciones apócrifas a una versión griega del texto que añadía referencias manifiestas a Dios en varios lugares. Estas fueron incorporadas después al canon católico romano. Tal vez esto demuestra que en ciertas comunidades judías antiguas existían también preocupaciones sobre la falta de referencias explícitas a Dios. Los eruditos han sugerido que esto puede ser también la razón por la que no existe alguna copia o incluso mención del libro de Esther entre los rollos del Mar Muerto, y el por qué la comunidad de Qumran parece no haber celebrado el festival de Purim establecido en Esther. Parece que muchos a lo largo de la historia, y ciertamente algunos hoy en día, se encuentran preocupados por esta aparente ausencia de la mención de Dios o su nombre en una narración que incluye a los escritos sagrados. Sin embargo, todas estas preocupaciones en realidad fallan. Miremos el propósito del libro. En forma cuidadosa, el autor escribe su narrativa histórica de tal manera que Dios no es mencionado directamente. Sin embargo, su participación e intervención divina en todo es bastante obvia para el lector. El escrito lo hace específica e intencionalmente para tratar el aparente ocultamiento de Dios, sin ocultar el permanente cuidado de su pueblo, mientras fueron arrojados de su presencia al exilio. Cuando el templo fue destruido y el pueblo de Dios fue dispersado bajo su ira, muchos se sintieron abandonados y solos. Dios, el Dios de Judía, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, parecía ausente, lejos de ellos. Ellos fueron juzgados y enjuiciados, no simplemente desterrándolos de su patria, sino del culto a Dios mismo, cuando fue destruido el templo. El libro de Esther encarna cómo ese ocultamiento de Dios, un aparente alejamiento, mientras muestra que, de hecho, Dios permanecía protegiendo y preservando su pueblo en medio de la cautividad, la derrota y el sentirse oprimidos. Dios podía haberlos estado haciendo recapacitar por medio del pensamiento frustrante de haber sido sacados de su tierra, aun cuando eran los escogidos de Dios. Deuteronomio 4, 25, 28. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor, vuestro Dios, para provocarle a ira,
pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero no los había abandonado. El nombre de Dios no se encuentra en el libro de Esther, pero el dedo de Dios está dirigiendo tantos acontecimientos grandes y mínimos para la liberación de su pueblo. Quizá la razón más grande que el nombre de Dios no se invoque, ni la mención del término Dios no se encuentre en el libro de Esther, es: pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Deuteronomio 31:18. Cuando el pueblo fue al exilio, Dios mismo se encubrió de ellos para no oír ni ver su clamor. Ellos tenían que sentir su ausencia, pagar su desobediencia y recibir la recompensa debida a su extravío. Sin embargo, Dios nunca había abandonado a su pueblo. Todavía era fiel a todas sus promesas, y así los estaba guardando aun cuando ellos no podían verlo ni sentirlo. Leemos, por ejemplo, la advertencia de Mardoqueo a su sobrina Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esther 4, 13, 14. La certeza de que la liberación de los judíos vendría sin importar lo que hace Esther, y la sugerencia de que Esther obtuvo su posición real para un propósito específico, se refiere obviamente a la mano providencial de Dios obrando. Sin embargo, al registrar estos acontecimientos, el autor se desvía de su camino para evitar realmente mencionar a Dios. Entonces Esther le responde a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Efesios 4:16. Esther 4:16. Esther les pide a los judíos que ayunen por ella. Claramente, y antes de que tome este gran riesgo, es claro que pide por la intercesión con la esperanza de encontrar el divino favor. Efectivamente, los primeros escritores antenicenos, que no pertenecieron a la iglesia primitiva, percibieron esto al escribir cosas como estas.
Esther también, siendo perfecta en fe, se expuso ella misma a un peligro no menor a fin de liberar a las 12 tribus de Israel de la destrucción inminente. Porque con ayuno y humillación ella rogó al Dios eterno, que ve todas las cosas, y él, percibiendo la humildad de su espíritu, libró al pueblo por cuya causa había encontrado peligro. Esther y los judíos de Susa estaban apelando a Dios con la esperanza que Él intervendría y le garantizaría a ella el favor delante del rey. Sin embargo, al registrar estos acontecimientos, el autor evita mencionar directamente a Dios o incluso usar la palabra oración, la cual sería una referencia explícita a Dios. El autor no está registrando una narración que excluya cualquier referencia a Dios. Él se está saliendo del molde común entre el pueblo de Dios para evitar mencionar a Dios entre sus opresores, incluso cuando está hablando claramente acerca de Dios. La misma idea recorre toda la nación, en la que todo está orquestado por acontecimiento más allá de cualquier control humano, de tal manera que se le asegure que los judíos son liberados y sus enemigos castigados. El autor registra los acontecimientos de tal manera que la presencia de Dios en la historia reportada podría apenas ser más obvia para el lector. Y sin embargo, uno también es confrontado con la extraña e inquietante ausencia de Dios del texto real. De esta manera, el autor expresa su punto poderoso. Dios mismo se escondió de su pueblo en el tiempo del exilio de ellos, pero Dios no los abandonó. Dios es todavía fiel a su pacto y en su providencia secreta los estaba protegiendo y prosperando mientras los castigaba y corregía por el pecado de ellos contra él. Esther y Cantares son los dos únicos libros del canon bíblico que no mencionan a Dios. Sin duda, la omisión es estratégica, es decir, el llevarnos a conocer a Dios desde otra circunstancia o suceso difícil. En el caso de Cantares, lo encontramos como el Dios de la creación, y en el caso de Esther, como el Dios que actúa silenciosamente cuando pensamos que está ausente. No es necesario que sea visible, porque Él está al control, aunque no lo percibamos. La historia nos muestra lo que sucedió en Persia con los judíos que no regresaron a Jerusalén cuando terminaron los 70 años de cautiverio. No se explican las razones del por qué algunos se quedaron, pero ellos seguían siendo parte del pueblo de Dios y seguían siendo testigos de Dios entre las naciones. Y como tales sufrieron el ataque del enemigo. Pero antes de que se emitiera el decreto de exterminio, Dios se anticipó para preparar su heroína, una joven plebeya que de pronto se convertirá en la reina que debe interceder por su pueblo cuando aparezca el decreto. En este sentido,
Esther, como instrumento de Dios, interrumpe la historia con todas las desventajas. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Huérfana. Cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Pero en los planes de Dios, Esther cambiaría las desventajas de la orfandad por la púrpura real. Puesto que se resalta la belleza de Esther para salir adelante. Conviene aclarar 3 puntos en relación a su notable éxito. Primero, el concepto de belleza en la Biblia va más allá de lo externo. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3:4, Proverbios 31:30. Segundo, Esther triunfa a través de la gracia. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante del rey. Esther 2:9-17. Finalmente, Esther triunfa cuando descubre que no está en el palacio para gozar de la comodidad, sino para servir a Dios y salvar a su pueblo. Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezco. Cuando el joven combina estos elementos, sin duda le sonreirá el éxito. Jóvenes que me están escuchando, ¿colaboraremos con el Dios invisible? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy toda la honra y la gloria. Gracias, Señor, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me... Bendito eres tú por los siglos de los siglos.